Yo soy Carolina y ella es mi hermana Anika. Y este es nuestro hogar, Finca La Malle. Hace 8 años que nos mudamos a esta finca, que lleva en nuestra familia más de 100 años. Cultivamos huerta, frutales y criamos animales para autoconsumo, además de producir aceite de oliva virgen extra con las aceitunas que cosechamos de nuestro olivar centenario, que vendemos a través de nuestra página web fincalamalle.com. Suscríbete para seguir nuestras aventuras. Después de un buen desayuno de huevos con bacon, toca dar de comer a los animales. Pero primero, ¿qué os parece este jersey tan fantástico que le he tejido a Neo? Está guapísimo. El pobre Neo tiene el pelo corto y además tiene poco pelo, sobre todo en la tripa y en el pecho. Y el pobre pasa frío en invierno. Entonces le he tejido este jersey fantástico que le queda súper bien y realmente yo le veo que pasa menos frío. Y encima con colores navideños. ¿No? ¿Quieres jugar? Hoy movemos a las ocas y a los pocos patos que viven aquí en el vergel.
Los tenemos en este cercado eléctrico entre los frutales para que puedan comerse las hierbas, los insectos y además abonar los frutales. Cada cierto tiempo, según la cantidad de animales que haya y el crecimiento de la hierba y otras cosas, movemos el cercado para que estén en suelo nuevo. Ahora que no está lloviendo y empieza a hacer más frío y los días son más cortos, la hierba no crece mucho y deberíamos moverlos más a menudo. No hay mucha hierba, pero la que hay, las ocas se la comen encantadas. Primero desmontamos el cercado y movemos el vallado eléctrico a donde va a estar. Después movemos a las ocas y a los patos dentro del cercado nuevo. Y esta es la parte que más me gusta, porque los patos y las ocas se mueven más como un rebaño y es posible moverles así todos juntos, no como las gallinas, que es casi imposible moverlas en grupo. Y sobre todo porque el pequeño Neo nos ayuda bastante y está aprendiendo a ser un buen perro pastor de patos. Y una vez están todos los animales dentro del cercado nuevo, lo cerramos. Y listo. Tenemos noticias que contaros. Estas últimas semanas he estado tramando algo. Tenemos productos nuevos. Llevo un par de semanas preparando y organizando todo esto y me hace muchísima ilusión poder compartirlo con vosotros ahora. Son láminas de madera de la poda de nuestros olivos. Toda esa madera que sacamos el año pasado de podar los olivos, que si no hacemos nada con ello, se quema. Yo siempre que voy al olivar y se ve el corte, que ni siquiera se ve tan bonito como estáis viendo esto ahora. Lo que se ve es un corte de motosierra pálido, pero se ve que tiene una belleza esa madera que siempre me da pena pensar que esa madera la vamos a quemar. Y siempre he querido hacer algo bonito con esa madera y ahora por fin lo hemos conseguido. Hemos encontrado a alguien que tiene una buena sierra que nos puede cortar esta madera, porque la madera de olivo es muy dura y cuesta cortarla, pero lo bueno de que sea así de dura es que es muy duradera. Estas tablas de cortar, si las cuidáis bien, van a durar toda la vida. Nosotras estamos reemplazando todas las tablas de cortar que teníamos con estas tablas de madera de olivo porque nos parecen totalmente increíbles. Hemos intentado mantener el carácter y la belleza del olivo con cortes simples, manteniendo los bordes vivos y en ocasiones manteniendo la corteza. Hemos hecho láminas más grandes que son ideales para usar como tablas de cortar y también hemos hecho láminas más pequeñas de ramas más finas que son ideales para usar como posavasos o incluso como adornos. Esta madera, como nuestra intención es usarla como tablas de cortar, no llevan ningún tipo de tratamiento químico, simplemente se han cortado, se han lijado, se han pulido para que quede una superficie bien lisa, fina y suave, y luego le hemos dado una capa de aceite de oliva. De hecho, el mismo aceite que produjeron los olivos de donde hemos sacado esta madera es el aceite que ahora estamos usando para hidratar esta madera para que dure más tiempo. Conviene de vez en cuando darle una mano más de aceite a estas tablas para evitar que se agrieten y evitar que se rajen. Y desde luego, nunca lavarlos en el lavaplatos, siempre hay que lavarlos a mano. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se podan los olivos, rara vez se le quita una rama grande que esté sana. Por lo tanto, muchas de estas ramas que hemos estado usando tenían partes comidas por insectos o tenían partes que la madera no estaba en las mejores condiciones. Todas estas irregularidades o imperfecciones de la madera deberían considerarse como perfectas imperfecciones que le dan carácter a estas piezas únicas e irrepetibles de madera de olivo.
Espero que os gusten estos productos. Tenéis el enlace a nuestra página web en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora nos toca ir a por leña. Y esta sí, para quemar en la cocina de leña y mantener la casa calentita, que nos queda poca leña en el garaje. Lo primero, arrancar el dumper. Arrancar el dumper siempre tiene su truquillo y a veces cuesta pillarlo. A la tercera va la vencida. Una vez a la semana más o menos, ahora que tenemos la cocina encendida todo el día, toca ir a por leña. Por suerte no tenemos que ir muy lejos. Esta leña es de los pinos del jardín, que se han muerto o se han caído. Y también es la leña de los almendros que podamos el año pasado, que llevaban por lo menos 10 años sin podarse y por eso hay tanta leña de almendro. Con lo cual, este año tenemos una combinación de leña de almendro y leña de pino, que es una buena combinación, porque la leña de pino quema muy rápido y la leña de almendro quema bastante más lento. Entonces siempre usamos la leña de pino para calentar cosas rápidas, como por ejemplo los huevos por la mañana, o para freír algo que necesita mucho calor rápido, y la leña de almendro es la que ponemos para mantener el espacio caliente. Tenemos suerte de que el amigo Mike pasó mucho tiempo este verano cortando esta leña, así que hoy solo tenemos que cargar el dumper, no tenemos que ponernos a cortar, y eso realmente se agradece un montón. Gracias, Mike. ¿Habéis oído el dicho de la leña te calienta 2 veces? No estoy de acuerdo. La leña te calienta 2 veces como mínimo, pero realmente te calienta más. Esta leña nos ha calentado cuando la recogimos del campo, cuando la hemos amontonado, ahora cargando el dumper, luego vaciando el dumper y finalmente quemándola en la estufa. Es hora de comer. Hace un día frío, con viento, y vamos a comer hervido. El hervido siempre me recuerda a mi abuela. Me encanta. Es súper fácil de hacer. Solo tiene 3 ingredientes. Patatas, judías y cebolla. Bueno, y agua, y sal. Y si quieres le pones bacalao, que también está muy bueno, pero hoy no tenemos. Estoy guardando las pieles de cebolla porque quiero usarlas para teñir lana en algún momento. Parece que hay que tener el mismo peso de pieles de cebolla que la lana que quieres teñir. O sea que me quedan bastantes pieles de cebolla por guardar. Pelamos las patatas, las cortamos en dados bastante grandes y la cebolla la suelo cortar en rodajas grandes. Lo añadimos todo en una olla con agua y lo dejamos hervir. Hasta que las patatas estén hechas. Y entonces añadimos las judías verdes. Estas judías verdes, por desgracia, no son de la huerta. Algún día se me darán bien las judías verdes, pero de momento no se me han dado bien, así que estas son congeladas del súper.
dejamos cocinar hasta que estén hechas las judías y listo. Se sirve con un chorrito de aceite de oliva virgen extra o con mayonesa, también está muy rico. Nos encanta el hervido. Y es ideal para un día frío como hoy que no sabes muy bien qué cocinar pero quieres comer algo. Esto es lo mejor. Hace viento. Aquí en invierno tenemos bastante viento. Tenemos más viento que lluvia. De hecho, cuando el tiempo dice que va a llover, yo no me lo creo. Y pocas veces acierta. Pero cuando dice que va a haber viento, acierta cada vez y hace mucho viento. Parece que hoy es un día de mover leña. Este es el montón de toda la poda de los olivos el año pasado. Y de aquí es donde he estado sacando la madera para crear estas bonitas piezas de madera que os he enseñado antes. Cuando podamos el año pasado, separamos las ramas finas de las ramas gruesas. Las ramas finas las trituramos directamente en el olivar para aportar materia orgánica y acolchado ahí en el olivar. Y toda la leña gruesa, todas las ramas gordas, es lo que veis aquí. Con lo cual toda esta madera lleva desde que podamos los olivos en febrero o marzo del año pasado hasta ahora. Todo el verano secándose. Esta madera no va a durar para siempre aquí amontonada para hacer cosas cuando queramos. Cuanto antes la usemos mejor. Realmente yo quiero aprovechar todo lo que pueda para hacer estos productos tan bonitos que os he enseñado. Y claro, el montón no se hizo pensando y clasificando las maderas que servían para hacer algo bonito y las que no. Con lo cual me toca hacerlo ahora. Estoy separando por un lado la leña que no vale para hacer ni tablas ni posavasos porque es demasiado fina o está demasiado podrida. Y por otro lado, las piezas que veo que están en buenas condiciones para crear algo, más tablas, más posavasos, más láminas bonitas para poder poner en la página web. Cada vez que vengo aquí al montón a mover troncos, yo veo este tronco, que no parece gran cosa, y lo llevo para que me lo corten y me lo pulan, y cuando vuelvo a recogerlo es una verdadera obra de arte para mí. Es increíble. Me parece totalmente mágico. Quiero ir llevando leña, no sé, quizá una vez al mes o cada 2 semanas para que nos sigan haciendo tablas y posavasos. Así que os iremos avisando a medida que haya productos nuevos en la página web, que para ser los primeros en enteraros os recomiendo apuntaros a nuestra lista de correos, que podéis hacerlo a través de la página web o seguirnos en Instagram. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.